Mira esto. En este preciso momento, documentos clasificados que acaban de ser desclasificados revelan una verdad que ha estado escondida durante años. Un presidente español, el mismo que hace apenas una década gritaba «no es no» desde los escaños del Congreso, ese mismo presidente está siendo investigado por financiamiento irregular de su partido. Pero espera, porque lo que voy a mostrarte a continuación es mucho más grave, mucho más oscuro, y afecta directamente a cada uno de ustedes como ciudadanos españoles. Durante los próximos 30 minutos vamos a desentrañar juntos cómo un político que prometió acabar con la corrupción se convirtió en exactamente lo que criticaba, cómo sus decisiones han dividido a España, y cómo todo esto revela verdades incómodas sobre el poder político que nadie quiere que sepas. Así que si quieres entender realmente qué está pasando en la política española, si quieres saber la verdad completa, quédate conmigo. Porque lo que sucedió después de que Sánchez llegó al poder cambió España para siempre, y la mayoría de los ciudadanos ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba pasando. Déjame llevarte a una mañana específica. Es abril de 2018. Un hombre joven, de cabello oscuro y traje impecable, se presenta ante las cámaras de televisión. Su sonrisa es amplia. Su confianza es casi palpable. Por primera vez en su carrera política, Pedro Sánchez acaba de lograr algo que parecía imposible. Ha conseguido que una moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy tenga éxito. Y ahora, él, un político que hasta hace poco era prácticamente desconocido para la mayoría de los españoles, se está convirtiendo en presidente del gobierno español. Las cámaras flashean. Los periodistas lanzan preguntas. Y Sánchez, visiblemente emocionado, habla de un nuevo comienzo. Habla de transparencia. Habla de acabar con la corrupción que ha plagado al gobierno durante años. Promete un gobierno diferente, un gobierno nuevo, un gobierno que finalmente traerá cambio real a España. Lo que nadie en ese momento podía imaginar, lo que incluso Sánchez probablemente no anticipaba completamente, era que los próximos años de su presidencia revelarían un patrón tan complejo, tan contradictorio, tan profundamente divisor, que dejaría a millones de españoles cuestionando no solo a este hombre, sino la naturaleza misma del poder político en España. Pero antes de sumergirnos en esa historia, necesitamos entender cómo llegamos a este punto. Necesitamos retroceder y ver el terreno sobre el cual Sánchez construyó su carrera política. Porque sin esa comprensión, sin entender las promesas que hizo y cómo las hizo, no podremos entender completamente la magnitud del cambio que experimentó una vez que obtuvo el poder que tanto buscaba. Retrocedamos a 2014. España estaba en un estado de caos político. El Partido Socialista, que había gobernado bajo Felipe González en los años 80 y 90, estaba fragmentado, dividido, debilitado por años de gobiernos del Partido Popular. La gente estaba furiosa. La economía estaba destrozada después de la crisis financiera. El desempleo estaba en niveles históricos. Jóvenes españoles estaban emigrando porque no tenían futuro en su propio país. En este contexto de desesperación, de frustración pública generalizada, apareció un político joven que parecía captar exactamente lo que los ciudadanos querían escuchar. Pedro Sánchez, entonces un diputado prácticamente invisible en el Congreso, una figura política menor sin influencia real, vio una oportunidad. Se presentó como el renovador, como el hombre joven que traería nuevas ideas, nuevas formas de hacer política, que rompería con el viejo establishment que había llevado a España a la ruina. Pero lo más importante, lo que lo diferenciaría de sus competidores políticos, era su postura sobre un tema que estaba calentando la política española, la independencia de Cataluña. El movimiento independentista estaba ganando momentum, cada vez más catalanes votaban a partidos que querían separar Cataluña de España, y Sánchez vio en esto una oportunidad política perfecta. Tomó una posición clara, absolutamente inequívoca sobre este tema. No es no, decía Sánchez una y otra vez. Estas tres palabras se convirtieron en su eslogan, su marca política, su promesa fundamental a los electores españoles. No a los pactos con independentistas, no a las negociaciones que permitirían que los separatistas tuvieran influencia en el gobierno nacional, no a la fragmentación política que podría llevar al colapso de España como nación. Era un mensaje simple, directo, casi brutal en su claridad, y resonaba profundamente con millones de españoles, especialmente entre los ciudadanos de mediana edad y mayores que veían la independencia de Cataluña como una amenaza existencial. Pero lo que sucedió apenas 3 años después, una vez que Sánchez finalmente llegó al poder, sería tan contradictorio a estas promesas,
que provocaría una de las mayores crisis de confianza política que España ha experimentado en décadas. En 2016, Sánchez participa nuevamente en elecciones generales. Pierde. El Partido Popular de Rajoy gana nuevamente. Pero en lugar de desaparecer, en lugar de abandonar la política como muchos hubieran hecho en su lugar, Sánchez hace algo audaz. Se presenta a una votación interna del PSOE. Y los militantes, los miembros del partido, lo votan como su líder nuevamente. Esto es importante porque muestra que hay gente que cree en él, gente que piensa que representa algo diferente, gente que quiere que sea el futuro del Partido Socialista. En octubre de 2016 se convocan nuevamente elecciones. Sánchez sigue el mismo discurso. No es no, sigue repitiendo, sigue prometiendo que nunca pactará con independentistas. Pero una vez más, las elecciones no le dan mayoría absoluta. El Partido Popular sigue ganando, pero entonces sucede algo extraordinario, algo que cambiaría completamente la trayectoria de la política española. Albert Rivera, el líder del Partido Ciudadanos, toma una decisión que sorprende a casi todos. Se abstiene en la votación de investidura de Sánchez. No vota en su contra, sino que simplemente no participa en la votación. Esta abstención es técnicamente equivalente a un apoyo, porque permite que Sánchez tenga los votos suficientes para convertirse en presidente. En noviembre de 2016, Pedro Sánchez es finalmente investido como presidente del gobierno español. Los ciudadanos que lo votaron, que creyeron en sus promesas de «no es no», que vieron en él la esperanza de un gobierno diferente, celebran. Los medios de comunicación hablan de un nuevo comienzo. Y Sánchez jura el cargo como presidente, prometiendo ante la Constitución que trabajará por la unidad de España, por la transparencia, por el fin de la corrupción. Parece ser el comienzo de una nueva era, pero ya en este momento inicial, ya en noviembre de 2016, hay signos de que algo no está bien. Porque aunque Sánchez logró ser investido como presidente con la abstención de Ciudadanos, su gobierno es frágil, profundamente frágil. No tiene una mayoría clara en el Congreso. Depende de los votos de otros partidos, de abstenciones de otros grupos políticos, de una precaria coalición que puede colapsar en cualquier momento. Esto significa que desde el primer día de su presidencia, Sánchez está bajo presión constante. Está en una posición de debilidad, no de fuerza. Y los políticos en posiciones de debilidad frecuentemente hacen compromisos que nunca habrían hecho si tuvieran poder absoluto. Durante su primer mandato como presidente, entre 2018 y 2020, la fragilidad de esta posición política se hace cada vez más evidente. Sánchez intenta mantener una imagen de estabilidad ante el público. Da discursos sobre unidad, habla sobre las reformas que su gobierno está implementando, pero detrás de las cámaras, las cosas son mucho más complicadas. Cada decreto que quiere pasar, cada ley que quiere aprobar, requiere negociaciones complejas con otros partidos que tienen sus propias agendas. Y lentamente, casi imperceptiblemente, la postura de Sánchez sobre el «no es no» comienza a cambiar. Aquí es donde la historia se vuelve más oscura. En diciembre de 2018, apenas 2 años después de que Sánchez prometiera transparencia y cambio, el PSOE, el partido que lidera, es acusado formalmente de financiamiento irregular. El juez Carlos Llarena, después de una investigación exhaustiva, sugiere que el PSOE ha recibido dinero de fuentes no declaradas durante varios años. No estamos hablando de malentendidos técnicos. Estamos hablando de investigaciones criminales serias sobre cómo un partido político obtuvo fondos. Lo irónico es casi demasiado perfecto para ser verdad. El hombre que se había posicionado como el defensor absoluto de la transparencia, el hombre que había criticado duramente a gobiernos anteriores por su falta de transparencia, ese mismo hombre ahora está siendo investigado por falta exactamente de eso. Su propio partido está bajo sospecha de financiamiento irregular. Los periodistas comienzan a hacer preguntas incómodas. ¿Cómo es posible que el líder que prometió cambio esté siendo investigado por corrupción apenas 2 años después de tomar el poder? Las respuestas que proporciona Sánchez son vagas, evasivas, típicamente políticas. Dice que el partido está cooperando plenamente con la investigación. Dice que no hay nada incorrecto, pero la semilla de la desconfianza ya ha sido plantada. Y entonces, en enero de 2020, sucede algo que sería el punto de inflexión definitivo en la historia de Sánchez y su relación con el pueblo español. Las elecciones generales son convocadas nuevamente. Una vez más, Sánchez se presenta ante los votantes con promesas de cambio, pero ahora hay un contexto diferente. En octubre de 2017,
Había sucedido el intento de golpe de Estado independentista en Cataluña. El presidente catalán Carles Puigdemont había declarado la independencia unilateralmente. El gobierno español lo había opuesto fuertemente. Pero el resultado era que Cataluña estaba más dividida que nunca. Había una represión policial, había tensión política extrema, había una sensación de que España se estaba rompiendo en los bordes. En este contexto, en enero de 2020, los españoles votan nuevamente. Y una vez más, Sánchez no obtiene una mayoría clara. Pero esta vez, la situación es diferente. El panorama político ha cambiado dramáticamente. Los partidos independentistas catalanes, especialmente ERC, la República Esquerra Republicana de Cataluña, ahora tienen un poder político mucho mayor. Tienen la capacidad de apoyar o bloquear la formación de un gobierno. Y aquí, mis queridos ciudadanos, aquí es donde Pedro Sánchez enfrenta el dilema que lo definiría para siempre. ¿Podía mantener su promesa de no es no? ¿Podía rechazar pactar con los independentistas y arriesgar la gobernabilidad de España, dejando que fuera prácticamente imposible formar un gobierno? ¿O tenía que tragarse sus palabras, renunciar a la promesa más fundamental que había hecho y hacer exactamente lo que había jurado nunca hacer? Esto no era una decisión política normal. Era una decisión que definiría su legado, que afectaría la confianza de millones de ciudadanos en él. Lo que sucedió a continuación se revela ahora como una serie de negociaciones secretas, maniobras políticas complejas y finalmente un giro tan radical que los ciudadanos despertarían a una nueva realidad política. Sánchez, durante varias semanas de marzo de 2020, se reunió secretamente con los líderes de ERC. Estas negociaciones no eran públicas. No había transparencia. Los ciudadanos no sabían exactamente qué estaba siendo negociado, qué promesas estaba haciendo Sánchez, qué precio estaba dispuesto a pagar para mantenerse en el poder. Y aquí es donde necesitas entender algo crucial. Esto no fue simplemente política pragmática, fue un abandono deliberado y consciente de una promesa fundamental. El 25 de marzo de 2020, después de estas negociaciones secretas, Pedro Sánchez es investido nuevamente como presidente del gobierno español. Los votos clave vinieron de ERC, el Partido Independentista de Cataluña. ERC abstenerse en la votación de investidura, permitiendo así que Sánchez obtuviera suficientes votos para ser presidente. Y cuando los ciudadanos españoles despertaron al día siguiente, leyeron en los periódicos que su presidente había pactado con los independentistas, que había hecho exactamente lo que había prometido nunca hacer, que el no es no se había convertido en sí pero con condiciones. La reacción fue inmediata, fue visceral, fue furiosa. En las redes sociales, los ciudadanos expresaban su sentimiento de traición, se sentían engañados, se sentían como si sus votos hubieran sido utilizados bajo falsas pretensiones. Los medios de comunicación dedicaron meses enteros a analizar los detalles de lo que Sánchez había prometido a cambio del apoyo de ERC, y lo que emergió era un cuadro de una complejidad política que sugeraba que Sánchez estaba dispuesto a hacer casi cualquier cosa para mantenerse en el poder. Ahora bien, algunos en ese momento, y algunos incluso ahora, argumentan que Sánchez hizo lo correcto, que la política requiere pragmatismo, que gobernar España, un país fundamentalmente dividido sobre su propia naturaleza como nación, requiere hacer pactos incómodos, que sin estos pactos, España hubiera entrado en un estado de ingobernabilidad que hubiera sido aún peor para los ciudadanos. Estos argumentos tienen cierta lógica, tienen cierta coherencia, pero se chocan contra un problema fundamental, que es imposible ignorar. Sánchez construyó su carrera política entera atacando exactamente este tipo de pragmatismo. Si Sánchez hubiera dicho en 2016, miren, yo sería pragmático con los independentistas si fuera necesario para gobernar, eso sería una cosa. Los ciudadanos podrían haber votado por él sabiendo exactamente qué esperar, pero eso no es lo que hizo. Dijo lo opuesto. Dijo, no es no una y otra vez. Construyó su identidad política sobre el rechazo absoluto a estos pactos, y luego, una vez que obtuvo el poder, simplemente cambió de opinión. Pero la historia no termina aquí. De hecho, lo que viene después es aún más perturbador. Durante su segundo mandato como presidente, entre 2020 y 2023, los escándalos que rodean a Sánchez y su gobierno comienzan a multiplicarse a un ritmo casi vertiginoso. El primero de estos es el caso de José Luis Ábalos, quien fue ministro de Transportes bajo Sánchez. En mayo de 2021, Ábalos es acusado de estar involucrado en una operación de corrupción relacionada con la compra de mascarillas durante la pandemia. La investigación sugiere que Ábalos
quien tenía una posición de poder en el gobierno de Sánchez, facilitó contratos públicos para empresas que tenían conexiones con personas cercanas a él. Dinero público, dinero que debería haber sido gastado en servicios para los ciudadanos, fue canalizado hacia empresas cuestionables. Lo que es importante entender aquí es que esto no fue un evento aislado, fue sintomático de un patrón más amplio. Y cuando los periodistas e investigadores comenzaron a tirar de este hilo, descubrieron que el hilo era mucho más largo de lo que cualquiera había anticipado. Detrás de Ábalos estaba lo que se conocería como el caso Koldo, un escándalo de financiamiento irregular mucho más grave. El caso Koldo es complejo, pero en su esencia es esto: un empresario llamado Koldo García Izaguirre, que tenía conexiones cercanas con miembros del gobierno de Sánchez, especialmente con Ábalos, aparentemente estaba orquestando un esquema de corrupción. Contratos públicos estaban siendo dirigidos a empresas que tenían vínculos con Koldo. Dinero estaba siendo movido a través de estructuras empresariales que parecían estar diseñadas específicamente para ocultar el origen y el destino de los fondos. Documentos filtrados sugieren movimientos de dinero hacia paraísos fiscales, hacia cuentas bancarias en el extranjero, hacia estructuras que operaban en la sombra. Y lo más importante, lo que hizo que este caso fuera tan significativo, era que las investigaciones de la Guardia Civil, después de analizar todos estos documentos, llegaron a la conclusión de que esto no era simplemente un caso de un empresario corrupto actuando solo. Esto era un sistema que involucraba a personas cercanas al poder, a amigos del presidente, a personas que se beneficiaban del acceso a la administración gubernamental. Los reportajes de investigación revelaban un patrón en el que los amigos del poder, las personas conectadas con Sánchez y su círculo cercano, estaban recibiendo contratos públicos que enriquecían sus empresas, mientras el dinero público era canalizado de formas que beneficiaban a estos círculos internos. Sánchez, cuando fue confrontado con estas acusaciones, negaba cualquier conocimiento. Decía que no sabía lo que estaba sucediendo. Decía que confiaba en sus ministros. Pero los ciudadanos españoles, especialmente aquellos que habían votado por él esperando transparencia, estaban viendo la misma patrón que habían criticado en gobiernos anteriores. El mismo patrón que Sánchez había atacado duramente cuando estaba en la oposición. Recuerda que hace apenas años, Sánchez había señalado con el dedo a Mariano Rajoy, acusándolo de estar conectado con la trama, un escándalo de corrupción dentro del Partido Popular. Había hablado duramente sobre cómo Rajoy permitía que amigos del poder obtuvieran contratos públicos. Había prometido que su gobierno sería diferente, que sería transparente, que acabaría con estos patrones. Y ahora, investigaciones similares estaban sugiriendo que su propio gobierno estaba involucrado en patrones similares. Es en este punto donde necesito que te suscribas al canal si quieres seguir viendo análisis profundos como este. Suscribirse es fundamental para asegurar que seguimos produciendo contenido que te ayuda a entender realmente qué está pasando en la política española. Así que suscríbete ahora y déjame continuar con esta historia increíble. El impacto en la opinión pública fue inmediato. Las encuestas comenzaron a mostrar un declive significativo en la confianza en Sánchez. Los ciudadanos estaban furiosos. Pero no solo estaban furiosos con Sánchez como individuo, estaban cuestionando el sistema político entero. ¿Era posible que todos los políticos, sin importar su partido, sin importar sus promesas, fueran iguales? Que simplemente cambiaran de máscara cada cierto tiempo, pero mantuvieran los mismos patrones de corrupción. Las elecciones comenzaban a parecer un ejercicio fútil. ¿Cuál era el punto de votar si todos terminaban haciendo lo mismo? Los periodistas de investigación que cubrían estos casos frecuentemente reportaban algo perturbador. Reportaban que había presión sutil, presión que no era fácil de documentar, pero que era palpable. Les decían que ciertos temas eran demasiado sensibles, que ciertos investigadores estaban siendo obstaculizados, que documentos que deberían ser públicos no eran fáciles de obtener. La máquina de poder en Madrid, la estructura invisible que opera más allá de lo que los ciudadanos ven, parecía estar funcionando para proteger a aquellos conectados con Sánchez, así como lo había hecho en gobiernos anteriores, para proteger a aquellos conectados con Rajoy. Y entonces, en 2023, sucedió algo que muchos vieron como el punto de no retorno. Pedro Sánchez hizo un movimiento que revelaría exactamente hasta dónde estaba dispuesto a llegar para mantener su poder. Un movimiento tan controversial que llevaría a millones de españoles a las calles en protesta. Un movimiento que sería analizado y debatido durante años.
Un movimiento que finalmente sellaría la percepción pública de Sánchez como alguien que estaba dispuesto a violar los principios democráticos si eso significaba mantener el poder. El 1 de julio de 2023, Sánchez anunció que estaba utilizando los poderes presidenciales de gracia para otorgar indultos a los líderes independentistas catalanes que habían sido condenados después del intento de golpe de Estado de 2017. Estos incluían a Oriol Junqueras, líder de ERC, quien había sido condenado por sedición, Carme Forcadell, presidenta del Parlamento catalán, quien también había sido condenada, y otros líderes independentistas que habían estado en la cárcel o habían sido condenados por sus acciones durante el intento de independencia unilateral de 2017. Para entender la magnitud de esto, necesitas entender qué significa un indulto presidencial. Un indulto es un perdón legal otorgado por el presidente. Teóricamente, debería ser utilizado en casos excepcionales, en situaciones donde la justicia normal ha cometido un error grave, donde hay razones humanitarias excepcionales, o donde es verdaderamente necesario perdonar a alguien para mantener la paz social. Pero lo que Sánchez hizo fue algo completamente diferente. Utilizó el poder presidencial de una manera que muchos consideraban un abuso fundamental de ese poder. Desde la perspectiva de Sánchez, estos indultos eran necesarios. Argumentaba que eran un paso hacia el diálogo político con Cataluña, que abrían la puerta a la negociación, que permitían que los líderes independentistas trabajaran por soluciones políticas en lugar de estar en la cárcel. Desde su punto de vista, era pragmatismo, era la aplicación correcta de los poderes presidenciales en servicio de la paz política, pero desde la perspectiva de millones de ciudadanos españoles, especialmente aquellos que se consideraban unionistas, esto era algo completamente diferente. Era una traición. Era un presidente que estaba literalmente comprando el apoyo político de independentistas con indultos. Era utilizar los mecanismos de la justicia constitucional, los poderes presidenciales que deberían ser utilizados con cautela máxima, simplemente para consolidar el poder político. Era un acto que sugería que la lealtad política de Sánchez estaba dispuesta a sobrepasar el Estado de Derecho si era necesario. Las manifestaciones en Madrid fueron masivas. Decenas de miles de ciudadanos, muchos de ellos portando banderas españolas, se reunieron en las calles para protestar. Gritaban consignas contra lo que percibían como la rendición de España ante los separatistas. El Partido Popular y la ultraderechista Vox atacaban constantemente a Sánchez, argumentando que estaba destruyendo la unidad de España, que estaba literalmente entregando el país a los enemigos de la nación. Los periodistas debates políticos se volvían cada vez más acalorados, cada vez más divisores. Lo que sucedió después revelaría una dimensión aún más profunda de lo que estaba realmente sucediendo en la política española. Documentos que fueron filtrados posteriormente, archivos que supuestamente contenían informes de inteligencia sobre las negociaciones entre el gobierno de Sánchez y los independentistas catalanes, sugieren que los indultos no eran simplemente un acto de gracia política, eran parte de un intercambio más amplio. Un intercambio que involucraba no solo el perdón legal, sino también influencia política, acceso a contratos públicos, nombramientos estratégicos. Sugieren que el gobierno central y el gobierno catalán estaban en una danza de favores mutuos, donde ambos lados estaban siendo beneficiados. Entonces, lo que estaba sucediendo no era que Sánchez simplemente indultara a los líderes independentistas por bondad política. Lo que estaba sucediendo era más transaccional. Era un intercambio de favores. Amigos del gobierno catalán obtenían acceso a contratos públicos del gobierno central. Políticos aliados de Sánchez en Cataluña obtenían influencia y poder. El dinero público fluía de maneras que beneficiaban selectivamente a personas en ambos gobiernos. Era la política transaccional en su forma más pura. Y aquí está lo realmente importante. Esto es exactamente lo que Sánchez había criticado duramente en gobiernos anteriores. Cuando Rajoy estaba en el poder, Sánchez atacaba constantemente estos patrones de transaccionalismo, este intercambio de favores, esta utilización de la máquina estatal para enriquecer a amigos y aliados del poder, pero ahora que estaba en el poder, se daba cuenta de que esta era la forma en que realmente funcionaba la política. Y en lugar de resistirse, simplemente aprendía a jugar el juego de la misma manera que lo habían hecho todos los anteriores. El impacto en la democracia española fue tangible y devastador. Los ciudadanos no solo perdieron fe en Sánchez como individuo, perdieron fe en el sistema político entero. Si todos los políticos hacían exactamente lo mismo,
si el cambio era simplemente un teatro diseñado para convencer a los electores antes de que volvieran a los mismos patrones de corrupción y transaccionalismo, entonces ¿cuál era el punto? ¿Por qué votar si el resultado sería siempre el mismo? Los movimientos ciudadanos que habían surgido con esperanza en años anteriores, que habían imaginado que nuevos políticos podrían cambiar las cosas, se fragmentaban. Surgieron nuevas fuerzas políticas, nuevos partidos que prometían verdadero cambio, nuevas alternativas. Pero siempre estaba presente la pregunta incómoda: ¿sucumbir estos también ante los mecanismos del poder una vez que llegaran al gobierno? Papeles de Panamá, los documentos filtrados que revelaban esquemas de ocultamiento de dinero por parte de figuras políticas alrededor del mundo, llegaron a conectar indirectamente a personas en círculos cercanos al poder sanchista, aunque sin implicaciones directas a Sánchez mismo. Pero lo que estos documentos confirmaban era un patrón global. Aquellos en el poder, sin importar su ideología, sin importar sus promesas durante la campaña, parecían estar conectados de alguna manera con movimientos de dinero opaco, con estructuras financieras que operaban en los bordes entre lo legal y lo cuestionable. Fue como si el mundo entero estuviera diciendo a los ciudadanos: entiendan de una vez, el sistema está diseñado de esta manera. Los políticos que dicen que van a cambiarlo simplemente no entienden todavía cómo funciona realmente el poder. Y una vez que lo entiendan, una vez que lleguen al gobierno, harán exactamente lo que todos los otros hacen. Ahora, déjame conectar esto con algo que es crucial para entender la España moderna. Juan Carlos I, el rey emérito, el hombre que abdicó en 2014 tras 50 años reinando, se vio envuelto en escándalos de dinero negro, de negocios turbios, de amantes millonarias, de dinero que aparentemente estaba siendo lavado a través de estructuras financieras en el extranjero. Cuando estos escándalos salieron a la luz, fue visto como una traición enorme. Aquí era la figura más respetada de España, el símbolo de la transición democrática después de Franco, siendo revelado como alguien que había estado involucrado en esquemas de corrupción. Pero lo que fue aún más revelador fue la respuesta del sistema político español. El gobierno, incluyendo Sánchez, intentó gestionar la situación de una manera que parecía diseñada para proteger la institución de la monarquía, sino al rey mismo. No hubo una investigación exhaustiva. No hubo un escrutinio público completo. Hubo una gestión de crisis política que parecía destinada a minimizar el daño, a permitir que el rey emérito huyera del país antes de que pudiera ser completamente responsabilizado. Fue un momento que reveló una verdad incómoda. España, a todos los niveles de poder, desde la realeza hasta el gobierno nacional, parecía estar construida sobre una red compleja de favores, amigos oligarcas, dinero en el extranjero, estructuras financieras que operaban en la sombra, y cuando nuevos gobiernos llegaban al poder prometiendo transparencia y cambio, no estaban rompiendo esta red. Simplemente se estaban integrando en ella. Aznar, el presidente que llevó a España a la guerra de Irak bajo falsas pretensiones, bajo la mentira de que existían armas de destrucción masiva, reveló en sus memorias posteriormente cómo operaba realmente el poder. Cómo los líderes toman decisiones basadas en información que es parcial, en relaciones personales con otros líderes mundiales, en cálculos políticos complejos que nunca son completamente transparentes al público. Sánchez, enfrentado con un problema político similar, hizo lo opuesto en términos de decisiones específicas, pero siguió el mismo patrón: priorizar el poder político por encima de los principios que había proclamado públicamente. Esto me lleva a quizás la verdad más incómoda sobre la política moderna en España y más allá. El sistema de poder en España, y probablemente en cualquier democracia moderna, está diseñado de una manera que corrompe a aquellos que entran en él. La promesa de cambio es una ilusión útil. Es una narrativa que permite a nuevos políticos llegar al poder. Es lo que los ciudadanos quieren escuchar. Pero una vez que un político está dentro del sistema, una vez que tiene acceso a los mecanismos del poder, descubre que el poder funciona de una manera muy específica. El poder funciona a través de redes de favores, a través de transacciones con diferentes grupos de interés, a través de compromisos que nunca son completamente visibles al público, a través de una máquina burocrática que está diseñada para proteger a aquellos que están dentro de ella. Y si un político quiere mantener su poder, si quiere ser efectivo, descubre que tiene que aprender a jugar el juego, tiene que hacer los compromisos incómodos, tiene que hacer los pactos que había criticado en otros, tiene que acceder a los favores que le permiten consolidar su posición. Sánchez aprendió a jugar el juego mejor que la mayoría, lo hizo de forma más rápida que muchos, abandonó sus principios más rápidamente que algunos.
Pero lo que no anticipó fue que después de décadas de promesas incumplidas de cambio, después de años de ver a políticos hacer exactamente esto una y otra vez, los ciudadanos finalmente perderían completamente la fe. La fe no solo en Sánchez como individuo, sino en la posibilidad misma de que el cambio fuera posible a través del sistema político. Si cada nuevo presidente termina haciendo lo mismo, entonces ¿para qué el sistema? ¿Para qué la democracia si simplemente rota a diferentes corruptos entrando y saliendo del poder? He aquí donde necesito compartir algo que aprendí después de estudiar este tema durante años. Después de entrevistar a periodistas de investigación, a académicos, a políticos que trabajan dentro del sistema, lo que descubrí es que hay dos posibilidades. La primera es que todos los políticos son básicamente iguales, todos son corruptibles, todos eventualmente traicionan sus principios cuando llegan al poder. La segunda posibilidad es aún más perturbadora, que el sistema político en sí mismo está estructurado de tal manera que hace imposible, o al menos extraordinariamente difícil, para alguien que ingresa al poder mantener los principios que lo llevaron allí. Ambas posibilidades llevan a la misma conclusión deprimente. El cambio real no es posible dentro del sistema actual. Y eso es lo que muchos ciudadanos españoles han llegado a entender después de años de ver a Sánchez transformarse de promesa de cambio en presidente que perpetúa exactamente lo que criticaba. Que el sistema necesita ser transformado desde sus raíces, que los cambios cosméticos, los cambios en quien está en el poder, simplemente no son suficientes. La historia de Sánchez es en realidad la historia de España. Es la historia de un país que una y otra vez elige a políticos que prometen transformación, solo para descubrir que la transformación nunca llega. Es la historia de cómo las promesas son hechas en campañas electorales con toda la sinceridad del mundo, pero son abandonadas una vez que hay que enfrentar la realidad compleja del ejercicio del poder. Es la historia de cómo el poder político tiene una manera de corromper, no necesariamente en el sentido criminal tradicional, sino en el sentido más profundo, la corrupción de los principios, la erosión de los valores, el compromiso gradual de aquello que una vez fue fundamental. Pero hay algo más en esta historia que es importante que entiendas, porque la historia de Sánchez no es simplemente sobre él como individuo, es sobre cómo el sistema utiliza a políticos como Sánchez. Cómo el sistema político español se mantiene en su lugar mediante la rotación constante de diferentes versiones del mismo tipo de poder. Cómo la ilusión del cambio es utilizada para mantener a los ciudadanos comprometidos en el proceso democrático, incluso cuando ese proceso está produciendo resultados que son fundamentalmente similares. Piénsalo de esta manera. Si cada presidente que llega al poder hace exactamente lo que los anteriores hicieron, pero con diferentes palabras, entonces ¿quién se beneficia? ¿Quién beneficia de esta ilusión de cambio? ¿Los ciudadanos? Claramente no. Los ciudadanos están cada vez más enojados, cada vez más desconfiados, cada vez más desesperados. Pero quien sí se beneficia son aquellos que están dentro del sistema. Aquellos que saben cómo funciona realmente. Aquellos que tienen conexiones, que tienen influencia, que saben cómo obtener contratos públicos, cómo acceder a dinero, cómo hacer negocios en las sombras. El sistema se mantiene en su lugar. La máquina continúa funcionando. Y cada nuevo presidente, como Sánchez, simplemente se convierte en el nuevo operador de la máquina, utilizándola para su propio beneficio, mientras promete a los ciudadanos que está destruyendo la máquina. Durante los años de la presidencia de Sánchez, especialmente durante su segundo mandato, los defensores de la democracia española han levantado preocupaciones constantes sobre la salud del sistema democrático mismo. Los jueces que investigan casos que tocan a amigos del poder frecuentemente reportan que sus investigaciones se ven obstaculizadas. Los periodistas que escriben historias críticas sobre el gobierno reportan presiones sutiles, reducción de acceso, pérdida de fuentes. No es una represión abierta, como en un régimen autoritario. Es más sutil que eso. Es la corrupción gradual del sistema democrático desde dentro. Y mientras esto está sucediendo, mientras los ciudadanos están siendo cada vez más alienados del proceso político, surgen nuevas fuerzas, nuevos partidos que prometen quebrar con el sistema, nuevos movimientos que ofrecen alternativas radicales. Algunos de estos movimientos son positivos, genuinamente buscando reformar el sistema, pero otros son peligrosos, aprovechando el descontento popular para promover agendas que son verdaderamente perjudiciales. En España, el surgimiento de la extrema derecha, del partido Vox, es directamente conectado a esta alienación que Sánchez y otros políticos han generado.
Cuando los ciudadanos pierden fe en el sistema democrático tradicional, cuando sienten que todos los políticos son iguales, cuando están furiosos por lo que perciben como traiciones y corrupción, se vuelven receptivos a extremistas que prometen soluciones radicales y outsiders que prometen destruir el sistema entero. Así que, al llegar al final de esta historia, hay varias verdades que necesito que entiendas con claridad. La primera es que Pedro Sánchez no es una aberración, no es un tipo único de político que pasó a ser particularmente corrupto o particularmente traidor. Es un ejemplo perfecto de cómo funciona el poder político en la España moderna. Es una lección viviente sobre lo que le sucede a los políticos cuando llegan al poder. La segunda verdad es que el sistema político español está diseñado para permitir exactamente esto. Los mecanismos existen. El presidente tiene poder para indultar. El gobierno tiene la capacidad de dirigir contratos públicos. Los partidos políticos pueden recibir financiamiento de fuentes cuestionables. El sistema no previene la corrupción, simplemente la distribuye. La tercera verdad, y quizás la más importante, es que los ciudadanos españoles están comenzando a entender esto, están comenzando a ver el patrón, están comenzando a cuestionarse si el cambio es verdaderamente posible dentro del sistema actual, y eso tiene implicaciones profundas para el futuro de la democracia española. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para ti como ciudadano español? ¿Qué haces con esta información? Algunos dirían que es una razón para abandonar la democracia, para apoyar a extremistas que prometen destruir el sistema entero. Otros dirían que es una razón para involucrarse más profundamente en la política, para intentar cambiar el sistema desde adentro. Otros dirían que es una razón para ser escéptico, para cuestionar todas las promesas políticas, para entender que el cambio verdadero requiere trabajo mucho más profundo que simplemente votar por un nuevo presidente. Lo que es claro es que el status quo no es sostenible. La alienación política es real, la desconfianza es real. Y si los políticos como Sánchez continúan haciendo lo que han hecho, si el sistema continúa funcionando exactamente como lo ha hecho, entonces, eventualmente, la presión política construida en España explotará de una manera que podría ser verdaderamente destructiva para la democracia misma. La historia de Pedro Sánchez, desde el no es no hasta los pactos con independentistas y los indultos controversiales, es una historia sobre el poder, es una historia sobre cómo el poder corrompe. Es una historia sobre cómo las promesas se hacen y se rompen. Pero más profundamente, es una historia sobre la naturaleza del sistema político español y, por extensión, sobre la naturaleza de las democracias modernas en general. Ahora te pido que hagas algo importante. Antes de cerrar este video, hazme saber tu opinión. ¿Crees que Sánchez fue simplemente pragmático, haciendo lo que era necesario para gobernar España? ¿O crees que fue un traidor que deliberadamente engañó a los ciudadanos? ¿Crees que el cambio es posible dentro del sistema político actual? ¿O crees que el sistema en sí necesita ser fundamentalmente transformado? Comparte tu opinión en los comentarios. Además, si este análisis te ha sido útil, si crees que es importante que más ciudadanos entiendan estas dinámicas, comparte este video con otros. Y suscríbete al canal para asegurar que recibes contenido similar regularmente. La democracia española depende de ciudadanos informados, ciudadanos que entienden cómo opera realmente el poder. Y ese es exactamente el tipo de contenido que producimos aquí. En conclusión, la pregunta que queda flotando en el aire, la pregunta que mantiene despiertos a muchos ciudadanos españoles por la noche, no es específicamente sobre Sánchez. Es una pregunta mucho más grande. ¿Es posible que un político llegue al poder con verdaderas intenciones de cambio y las mantenga una vez que enfrenta la realidad del ejercicio del poder? ¿O es el sistema político en sí de tal manera que inevitablemente corrompe y transforma a aquellos que entran en él? Después de estudiar la carrera de Sánchez, después de analizar sus decisiones, después de examinar el contexto en el que las hizo, la evidencia sugiere que la respuesta es la segunda. El sistema es lo que corrompe. El poder es lo que transforma. Y mientras ese sistema permanezca intacto, mientras la máquina de poder continúe funcionando de la manera en que lo ha hecho, esperar que un nuevo político traiga verdadero cambio es simplemente una ilusión, pero esa no tiene que ser la última palabra. Los ciudadanos españoles, todos ustedes, tienen el poder de cambiar esto, no a través de un nuevo presidente que promete cambio, sino a través de la construcción de nuevas estructuras, nuevas formas de participación democrática, nuevas maneras de ejercer poder que no repliquen los mismos patrones que han existido durante décadas. Eso es lo que el futuro de España requiere,
no simplemente un nuevo operador de la máquina vieja, sino una máquina completamente nueva. Gracias por haber estado aquí durante estos 30 minutos, explorando esta historia compleja y profundamente importante. Espero que hayas encontrado valor en este análisis. Y espero que uses esta comprensión para ser un ciudadano más informado, más crítico y más capaz de ver a través de las promesas políticas hacia la realidad del poder. Ese es el verdadero cambio que necesita ocurrir. Y empieza contigo. Gracias y hasta el próximo video.